Bien, alumnos de séptimo año A y séptimo año B, generación 2020. Bueno, hago este video más que nada para facilitar que a todos les llegue la información respecto a las clases virtuales que se están haciendo en ClassTrack. Yo sé que no todos tienen acceso y por lo tanto han tenido algunas dificultades, que el micrófono, que la cámara, que se corta o que simplemente no se han conectado a la clase. Decidí hacer este video para que la información llegue a todos de una manera clara, breve y sintética de las 3 clases que hemos tenido hasta el momento. Antes de partir, quisiera explicar por qué tenemos clases cada 15 días. Ustedes saben que yo hago ciencias naturales en quinto y sexto, por lo tanto una semana tengo ciencias y la semana siguiente hago historia. Por ese motivo tenemos clases cada 2 semanas. Para entrar en tierra derecha a lo que estamos estudiando y lo que hemos visto en estas 3 clases que llevamos en virtual, de manera virtual, a distancia, quiero contarles que estamos trabajando una unidad que se llama los tiempos primitivos. Antiguamente, estoy hablando de los años 90, por ejemplo, cuando sus padres, cuando ellos se educaron en enseñanza básica y tenían que ver esta temática de los tiempos primitivos, le llamaban la prehistoria. Hoy día este concepto por los historiadores es un debate constante, ya que prácticamente está obsoleto del lenguaje de los expertos el concepto de prehistoria, porque al agregarle el prefijo pre significa como que el concepto hablara de antes de la historia. Pero la verdad es que justamente todo lo que ocurrió antes de la historia habla justamente de la mayor parte de la vida de la humanidad sobre el planeta Tierra. Por eso los expertos han decidido, en vez de llamarle prehistoria, llamarle paleohistoria, que significa historia antigua, o también simplemente llamarle los tiempos primitivos, en donde quizás la tecnología o los avances eran tan significativos como los que hoy día ocurren día a día. Vemos que los adelantos tecnológicos nos van superando cada día y va evolucionando mucho más la tecnología. En este tiempo, por ejemplo, sí es necesario destacar que si bien data de millones de años, los inventos, las actividades que realizó la humanidad fueron muy significativas. Ejemplo, controlar el fuego. Ejemplo, controlar la agricultura. Ejemplo, crear la rueda. Es decir, elementos básicos que hoy día sustentan la vida de la humanidad hasta el año 2020. La agricultura sigue siendo la actividad fundamental que sostiene la vida, y esto viene de los tiempos primitivos, particularmente de la época llamada el Neolítico. Bien, esta unidad va a tratar justamente de eso, de hablar de toda esta historia, de manera obviamente resumida, que ocurrió antes de la invención de la escritura, por allá por el año 4000 a.C. La evolución, primero que todo, es por lo que tenemos que partir. El concepto de evolución hoy lo vamos a conocer como hominización, es decir, cómo los primeros primates se fueron humanizando, se fueron hominizando para llegar a ser lo que somos hoy día, la especie que somos hoy día. Recuerden que nosotros somos animales, somos mamíferos y somos del género homínido. Por lo tanto, ¿cómo se conoce al hombre, a la humanidad actual? Como el Homo sapiens. Este trayecto desde los primeros simios que se pusieron en 2 pies hasta el Homo sapiens es lo que vamos a estudiar y vamos a conocer como hominización. En la imagen, por ejemplo, podemos ver un grupo de primates, estamos hablando de prácticamente simios cubiertos de piel, que están practicando la caza, que era una de las principales actividades productivas. En la imagen de la derecha tenemos a Lucy, que es una especie de primate llamada Australopithecus, del género Australopithecus, que se dice que es justamente uno de los primeros o de los restos más antiguos fósiles de seres humanos en el planeta Tierra. Se llama Lucy, le llamaron Lucy. En la siguiente imagen tenemos series, películas, dibujos animados ambientados en estos tiempos primitivos. Obviamente no todos se enmarcan dentro de lo que ocurría realmente en esa época, pero sí tienen referencias a la época primitiva, la era del hielo, a las glaciaciones. Por ejemplo, la era del hielo, que creo que es la más famosa de todas estas, que está detrás, vemos justamente cómo convivieron los mamuts, el tigre, dientes de sable, con justamente los humanos que vivían en un sistema de vida que perseguían a los animales en bandas para cazar, huían también de los otros más peligrosos y de ese modo se relacionaban a través de la caza. Por ahí tenemos una película que se llama Los Croods, que justamente habla de cómo una familia vivía en las cavernas y tenía miedo de todo lo exterior, por ejemplo de la noche o del fuego. Y dentro de esa película justamente se habla de que uno de los Croods, no es de la familia directamente, controlaba el fuego y por lo tanto era un homínido mucho más evolucionado.
Para los papás tenemos los Picapiedra y el Capitán Cavernícola, que justamente hablan de dibujos animados mucho más antiguos. En esta imagen les pedí a todos los estudiantes que buscaran elementos que demostraran los avances tecnológicos de la humanidad en el transcurso de estos tiempos, y descubrieron que había imágenes de arte, de recolección, la pesca, la caza, el control del fuego, la organización, etc. Es decir, había diversos elementos que daban cuenta de cómo estos homínidos fueron evolucionando. Esto es una imagen introductoria nada más. Particularmente esto que nosotros conocemos como paleohistoria, antiguamente llamada prehistoria o también tiempos primitivos, típicamente se divide en tres épocas. El paleolítico, que es la más antigua, es donde la vida era a través de la caza, la recolección y la pesca. La vida más primitiva, hasta llegar a una época que está marcada en color naranjo, que es la época del neolítico, que significa piedra nueva. Neo, nuevo, litos es piedra. Por lo tanto, tenemos una época donde, fíjense, importantísimo, la aparición de una de las actividades que hasta el día de hoy sustenta la vida, la agricultura. Por lo tanto, ahí está la clave. En la parte naranja, donde vemos del año 8000 al 5000 a.C., vemos que se descubre la agricultura y la vida cambia radicalmente. Hasta llegar, por ejemplo, al año 5000 aprox, hasta la historia propiamente tal, la edad de los metales, en donde se desarrollan los primeros poblados, las primeras civilizaciones, empiezan a haber guerras, se desarrollan las armas, empieza el comercio, los adelantos tecnológicos, etcétera, en civilizaciones como Egipto, China, India, Mesopotamia, que son las más antiguas de la historia. Vamos a ver que en esta imagen lo más importante es reconocer que lo que se conoce como prehistoria, tiempos primitivos o paleohistoria es muchísimo más extenso que lo que nosotros conocemos como historia. Eso es súper importante que lo tengan claro. El objetivo de la clase número 1 era explicar justamente este proceso de hominización que daba cuenta de una línea temporal de distintas especies que fueron evolucionando una tras otras hasta llegar a lo que somos hoy día, el Homo sapiens, el hombre pensante, el hombre actual. Entonces el objetivo de la clase 1 se trató justamente de identificar cuáles fueron los cambios físicos particularmente principales, cuáles fueron los cambios a nivel tecnológico que fueron determinando esta evolución. Dentro de los cambios físicos, claramente nos vamos a centrar en lo que nos va a decir esta imagen. Bueno, ahí tenemos algunos homínidos que, si ustedes miran hacia arriba, hay homínidos que fueron desapareciendo, y hay otros homínidos que siguieron esta línea evolutiva y que fueron evolucionando hasta llegar al Homo sapiens, que somos nosotros, ¿sí? Habían varias diferencias, dentro de ellos el vello corporal, la estatura, el largo de los brazos. Por ejemplo, si ustedes comparan los primeros, el Australopithecus afarensis con el Homo sapiens en esta imagen, vemos que los brazos de los primeros primates fueron muchísimo más extensos porque recién se despegaban del suelo. En cambio, el Homo sapiens tenía brazos más cortos que le permitían manipular herramientas, crear herramientas, y también tener un dedo pulgar que le permitiera tomar con mayor firmeza todos los implementos que él quisiera, ¿ya? Quizás esta línea de tiempo esta línea temporal no es la más adecuada para explicar la evolución. Hoy día, más que hablar de una época lineal, hoy día deberíamos verlo así, es decir, como un árbol con diversas ramas. Dentro de la rama que llega más arriba estamos nosotros, justamente el Homo sapiens, el que tuvo la capacidad de adaptarse, de desarrollar un cerebro con una capacidad que le permitiera sobrevivir frente a las inclemencias del tiempo, del ambiente, etc. Entonces vemos que al lado derecho todo el género de los Australopithecus fue extinguiéndose. Por la izquierda vemos que el habilis, el Homo erectus, el ergaster fueron desapareciendo y fueron permitiendo sí ser el piso para la evolución del Homo sapiens, que fue justamente el hombre actual, el humano actual. Entonces hoy día es más recomendable entender el proceso de la hominización como un árbol en donde la rama más alta somos nosotros, el resto está extinto. Y aquí viene el trabajo importantísimo de los arqueólogos y los paleontólogos, que se encargan de investigar justamente estos restos fósiles y determinar hace cuántos años atrás habitaron nuestro planeta. Si ustedes se dan cuenta, el cráneo es el hueso principal que determina la evolución. Y aquí vemos justamente esta línea consecutiva de los 5 homínidos más famosos. El Australopithecus, que es del género primate,
el Homo habilis, el Homo erectus, el Neandertal y el Homo sapiens. Sabemos que nosotros somos el Homo sapiens. La estatura, por ejemplo, determinamos como uno de los principales cambios, partiendo de 1,20 m, 30 hasta llegar al promedio actual, 1,70 m. Pero si ustedes se dan cuenta, esta imagen nos presenta que el cerebro justamente es el principal cambio físico que determinó la evolución de los homínidos. Por otro lado, vemos que la expansión territorial, donde el Australopithecus solo habitó África, y vemos que ya el Homo sapiens ya pobló todos los continentes, incluso llegando a América, vemos el nivel de cambios y de avances que fue presentando. Resumiendo, la estatura, el tamaño del cerebro, por lo tanto el cráneo, y aquí viene la clave de los paleontólogos, que son los que investigan justamente los huesos. En los cráneos de los homínidos está la clave para determinar la evolución, el tipo de herramienta, el espacio físico en el que habitaron. Es necesario tener claro que el Homo sapiens es el único que pobló todo el mundo, es decir, llegó desde Asia o de Oceanía. Hay teorías, distintas teorías, que explican cómo llegó a América. Por lo tanto, el cráneo es el hueso clave que determina la evolución. Vemos justamente aquí distintos tipos de cráneos, en donde claramente la letra A hace referencia a un cráneo mucho más similar al nuestro actualmente, y en la letra B tenemos una especie de primate con un cerebro súper pequeño, una frente muy reducida, mandíbulas muchísimo más grandes, y vemos que tiene más similitudes a un simio. Bueno, la letra C y D justamente hablan de homínidos intermedios, habilis erectus. Por lo tanto, el cráneo va a determinar para los paleontólogos la principal diferencia de la evolución desde el Australopithecus, que fue uno de los primeros primates, hasta el hombre actual, el humano actual. Principales cambios entonces, como resumir la primera clase, es el aumento del tamaño del cráneo, en consecuencia aumento del cerebro. Al estar erguido, es decir, en dos pies, le permitía utilizar las manos en diversas actividades. Disminución de las mandíbulas y dientes. Se dice que las muelas del juicio son restos que nos van quedando de esa línea temporal de los primeros homínidos. Recuerden que para comer carne cruda necesitaban desgarrar con mayor fuerza y moler con mayor intensidad. Por lo tanto, se hacían necesarias esas muelas que hoy día nos aparecen a una edad avanzada y ya hoy día nos van generando molestias más que una ayuda. Los brazos se acortan y se alejan del suelo. Por lo tanto, puede manipular mucho mejor los objetos. Disminuye la cantidad de vello corporal y empieza a vestirse con pieles. Por ejemplo, el Homo neandertal, que domina prácticamente Europa, son los homínidos que se encontraron y que enterraban a sus muertos junto con sus pertenencias. Y ahí se establece que empezaron a tener ciertas creencias en una vida quizás post-terrenal, etc. Aumento de la estatura, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens que somos hoy día. Y la evolución del dedo pulgar a modo de pinza. Entonces, esos son los cambios físicos que podríamos definir. ¿Qué podemos concluir el día de hoy? Es decir, la primera clase, que lo que conocemos como prehistoria habla de millones de años, lo que conocemos como paleohistoria. Y es muchísimo más extensa que la propia historia, porque nuestra historia, la que vamos a conocer como historia propiamente tal, comienza aproximadamente en el año 4000 a.C., cuando se inventan los primeros sistemas de escritura, hasta la actualidad, el año 2020. Es decir, estamos hablando de 6000 años, pero lo que es paleohistoria, prehistoria o tiempos primitivos, habla de millones de años y particularmente habla del proceso evolutivo, de cómo nos fuimos haciéndonos, digamos, los dominadores del planeta. En el Paleolítico, que es la primera etapa, se desarrolló, fíjense, el 99% de la historia del hombre. Es decir, solo el 1% es lo que nosotros podríamos llamar directamente historia, en cuanto a años de la historia de la humanidad. Que si nos comparamos con otras especies, el humano es una especie reciente. Somos una especie bastante nueva en cuanto a los años que hemos pisado y controlado el planeta Tierra. Y que la hominización fue un proceso que duró millones de años, aproximadamente 4. Este número es debatible, hay algunos autores, algunas fuentes que van a decir 3, 2 millones y medio, 4, pero son datos que no son 100% precisos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar en distintas fuentes años fechas que debatan esos años, esos 4 millones de años. Que el poder de adaptación a distintos ambientes permitió que una especie de homínido llegue a nosotros, que somos el Homo sapiens. Bueno, la clase 2, ahí están los cuestionarios.
los voy a dejar para que puedan revisar. Esos son los cuestionarios que están en la plataforma de la escuela, pero como yo sé que no todos tienen acceso, los dejo acá. Ahí ustedes ponen pausa después del video y pueden ver para que se mantengan activos trabajando en casa. Solamente con la unidad número 1 del libro. El cuestionario 1, cuestionario 2. Bueno, hicimos una actividad donde fuimos identificando las características con el libro de cada uno de los homínidos, del Australopithecus, Habilis, Erectus, Neanderthal y Sapiens, y lo identificamos. Aquí está la respuesta, ya lo tienen hecho, pero para que sepan quiénes enterraban a sus muertos, quién llegó a América, quién exploró y se dispersó por África, ahí está clasificado y está la respuesta a la izquierda. Eso lo hicimos en clase. Entonces, la segunda clase hablamos de justamente cómo, voy a ir rápido, el objetivo decía conocer la expansión territorial del Homo sapiens y las teorías del poblamiento americano. Se dice justamente que hay distintas explicaciones actualmente de cómo el Homo sapiens pudo haber llegado a América. En este caso, hay una teoría que hasta los años 70 era la más aceptada, que era la de Alex Herlica, que decía que el hombre llegó, es la flecha que ustedes ven con color azul, que dice que el Homo sapiens llegó a América producto de las glaciaciones, es decir, que como se fue congelando el agua, los fondos del agua quedaron más expuestos, por lo tanto se formó un puente de tierra entre Asia, en este caso Siberia, y Alaska en Norteamérica, es decir, América y Asia quedaron conectados, por lo tanto se dice que por allá por el norte llegaron a Estados Unidos, a un poblado que hoy día se llama Clovis, y ahí es donde se encontraron los restos más antiguos hasta los años 70, 1970, hasta ahí la teoría de Clovis, la de por el paso terrestre por el estrecho de Bering en Norteamérica, era lo que explicaba cómo el Sapiens llegó a América. Pero fíjense que hay una flecha de color verde que dice otra teoría que de Paul Rivet, dice que desde Australia cruzaron en canoas a través de las islas del Pacífico y llegaron a América. Y otra teoría de Méndez Correa dice que producto de las glaciaciones la Antártida avanzó hacia el norte y permitió un paso de hielo entre Oceanía y América y llegaron hacia el sur. Hoy día en Chile aparece como parte de esta explicación. En Chile en el año 73 se encontraron restos más antiguos que los encontrados en Norteamérica, y eso echó por tierra justamente que la llegada haya sido solo por el norte. Por lo tanto, hoy día la explicación es que el Homo sapiens llegó por distintos espacios, es decir, por el norte, por el Pacífico, por la Antártida, y hay otra teoría que habla del Atlántico, es decir, que llega desde Europa cruzando por el Océano Atlántico. Aquí vemos la de color naranjo, es la teoría hasta los años 70 más aceptada, que es la teoría del estrecho de Bering, y la de la flecha verde habla del poblamiento desde el sur de Méndez Correa. La de Paul Rivet es justamente la que está en color rojo, la ruta pacífica, es decir, a través de canoas que llegaron al sur de América. Estas tres serían las más potentes hasta el día de hoy. Hay otra que habla de la ruta costera, que es la misma del estrecho de Bering de color naranjo, pero siempre recorriendo las costas de Asia y Europa, y la Atlántica, que es del otro lado, es decir, que llegan desde Europa cruzando el Océano Atlántico por las islas como Groenlandia, Islandia, etc. Entonces, ¿qué concluimos en la clase 2? Que la migración del Homo sapiens data de aproximadamente 100.000 años atrás, donde América, recuerden, de los 5 continentes fue el último en poblarse. ¿Quién lo pobló? Sapiens. Durante el siglo XX, el consenso de Clovis, es decir, la llegada por el norte, fue la teoría más aceptada, la teoría del estrecho de Bering. Los hallazgos de Monteverde en Chile, en Puerto Montt, fíjese aquí aparece Chile, son más antiguos que los de Clovis, es decir, los del norte de Estados Unidos. Y eso echó por tierra justamente que exista una sola explicación de cómo llegó el Homo sapiens a América. Estos hallazgos generaron nuevas teorías que explican el origen del hombre y la mujer justamente en América. Bien, preguntas para cerrar. ¿Qué preguntas hicimos? ¿Cuáles habrían sido los motivos de la llegada a América? Ahí los alumnos, algunos expusieron el tema de la comida, el tema de buscar nuevos territorios, etc. ¿Qué homínido pobló América? Tenemos que saber que es Sapiens. ¿Cuáles son las teorías que explican el poblamiento americano? Ya sabemos que está la de Bering por el norte, la teoría del Pacífico, que es a través de canoa, y la teoría de Méndez Correa, que es la teoría antártida, es decir, que como la Antártida aumentó su masa de hielo, permitió pasar por hielo desde Oceanía hasta el sur del continente americano.
¿Cómo se le denomina a las nuevas teorías? Perdón. ¿Por qué hoy se debate el consenso de Clovis, es decir, la llegada de Norteamérica por Norteamérica? Porque justamente se encontraron restos fósiles más antiguos en el sur de Chile, en Puerto Montt particularmente, en Monteverde. ¿Cómo se les denomina las nuevas teorías? Se les llama teorías pre-Clovis, es decir, que explican cómo el humano llegó antes que por el norte. ¿Gracias a qué fenómeno natural se explica el poblamiento por el estrecho de Bering? Justamente gracias a las glaciaciones, es decir, la congelación de los polos, el aumento de las masas de hielo desde el polo norte y polo sur. Eso es una glaciación. Las temperaturas bajan y se empieza a congelar. En la era del hielo vimos justamente cómo los animales se empiezan a migrar justamente producto del avance del hielo y buscar tierras donde hubiera alimento de fácil acceso. Bien, voy a dejar hasta aquí el video y la próxima clase voy a compilar la clase 3 y clase 4. Solamente hoy día vimos clase 1 y clase 2. Así que espero ser de algún aporte pequeñito y que les vaya muy bien. Saludos a todas sus familias, cuídense y nos vemos ojalá muy pronto. Saludos.